Estamos iniciando esta mañana en la mesa de análisis. Voy a dar la bienvenida a quienes integran esta mesa en este día. Inés Figueroa, bienvenido. Buenos días al auditorio. Felipe Martínez también, muy buenos días. Buen día a todos. Antonio Arratia, gusto en saludarlo. Buen día, Jessica, igualmente. El tema de hoy, ¿qué opina de la modificación a la ley interna en el Congreso del Estado que pretende disciplinar a los diputados? ¿Qué opinamos sobre este tema? ¿Será, Inés, una estrategia para cambiar las acciones legislativas dentro del marco del trabajo que implementan los diputados? Y yo creo que este es un rostro más de la secuela de ilegalidades que se han estado dando al interior del Congreso, el desconocimiento de la ley, del derecho, de lo que pidieron los ciudadanos en las urnas de junio del año pasado. En este caso, como en la mayoría de las acciones del PAN, se trata de leyes a la carta, a la medida de los intereses de sus patrones. En este caso, bueno, pues es el PAN, es el gobernador el que le manda a los diputados del PAN y del Congreso que hagan o que dejen de hacer. Y en ese sentido, lo que representa esta ley es pretender legalizar lo ilegal, lo que ya hicieron. Ellos ya decidieron aplicarle una sanción a 3 diputados de Morena fuera de todo procedimiento. Presentaron una propuesta, le negaron la voz a los aludidos para que se pronunciaran respecto de ese intento de sanción y lo turnaron a la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política no es una comisión dictaminadora, no tiene facultades de dictaminar. Sin embargo, bueno, con toda la arbitrariedad con la que se han conducido, con la que están ejerciendo de manera espuria, porque así es el gobierno del Congreso local, con esa misma impunidad, ellos ya decidieron, ayer lo dijeron en el Senado, los diputados panistas, sancionamos a 3 diputados. ¿Cuándo lo sancionaron? ¿Mediante qué procedimiento? Presentaron una iniciativa que presentaron por conductos turnaron por conductos ilegales a la Junta de Coordinación Política. Se trata de un ¿Sí? albazo del PAN. Tratan de legalizar el delito, lo que ya hicieron, lo que ya cometieron de manera ilegal, porque ayer lo dieron por hecho allá en México, dijeron que ya lo sancionaron, y no se ha conocido que la Junta de Coordinación emita un dictamen, pero cuando lo emita, cuando diga la Junta de Coordinación, sí, vamos a castigar, porque además ilegalmente conformaron la Junta de Coordinación Política para hacer mayoría el PAN y el PRI, porque el PRI no tenía voto dentro de la Junta de Coordinación Política y le simularon que un diputado del PAN se adhería al PRI para que pudiera tener voto, y entonces el voto del PRI y el PAN mayoritear a Morena. Entonces, pero aún con todo eso, con toda esa ilegalidad, no han dictaminado o no se ha sabido que dictaminen y que condenen, pero en el momento que lo hagan, ese es un hecho ilegal que los diputados de Morena sancionados van a poder decir: ¿tú por qué me sancionas? ¿En calidad de qué? Entonces, se adelantaron en este proceso. De eso se trata esta reforma en este momento, y de pretender pues seguir sometiendo a los diputados morenistas y que estén bajo lo que ellos digan, que no es así como funciona el Congreso, no es como funciona la representación popular. Que al final de cuentas en esta guerra política han estado a la una y una. Antonio Arratia, ¿qué nos puedes decir? ¿Coincide con el comentario de Inés Figueroa? Sí, totalmente. Pero esto va más allá, porque es más allá que es una ilegalidad. Es un documento vergonzante, da pena ajena, incluso la redacción, hasta parece que fue redactado por niños de secundaria, con errores ortográficos, que sería lo mínimo en caso, pero la propia ilegalidad, la falta de respeto a sí mismos, porque cuando ve las firmas, ¿quiénes lo firman? Si buscamos ¿qué respalda a uno por uno? Es la ilegalidad, justamente. Son personas acostumbradas a la comisión de delitos, protegidas por el manto de la impunidad oficial, en este caso del gobierno en turno. ¿Cómo es posible que ellos insten a sus propios compañeros a portarse bien
so pena de ponerlos en el rincón con una oreja de burro, o simplemente despedirlos, echarlos un montón. Da pena ajena. O sea, yo creo que cada vez está más devaluado el término de diputada en este estado, porque es increíble lo que hacen. Ojalá todo el mundo tuviese acceso a leer esa iniciativa para ver que es una tropelía, es una auténtica burla, y es un balazo que se dan ellos mismos en el pie, porque ellos mismos están impedidos entonces para continuar haciendo o cometiendo las tropelías que ya habrán cometido. Es el colmo, es un órgano que hace leyes y que propone hacer un órgano que los pueda regular a ellos mismos. Así es. En caso de que hubiera quien lo regulara, ¿no? Pues obviamente ellos no se van a regular a sí mismos, pero hacia el exterior el mensaje que envía es que cada vez rebasan la medida y siguen perdiendo de vista que solo son diputados y que quizás ya menos se van a ir. Entonces, que recuerden que así como tratan a las autoridades, los pueden tratar a ellos. Y hablan de legalidad en un gobierno que no se ha caracterizado justamente por la ilegalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la legalidad se impone al resto del rebaño, pero no se impone hacia el interior. Felipe Martínez, ¿coincide con lo que sus compañeros el día de hoy pues nos comentan referente a esta iniciativa que proponen los mismos diputados? Totalmente coincido y le agrego algo más. Es una vil tontera esto. Yo le llamo la comisión chancla, así como al niño, como alguien decía, a los niños malcriados que le van a querer poner orejas de burro y si al caso un coscorrón, porque no tiene ninguna facultad ni para castigar a un diputado, menos para correrlo o licenciarlo o despedirlo, ni tampoco para descontarles el sueldo. Esta comisión es fantasma, la iniciativa, y no existe ningún Congreso de México. O sea, lo sacaron ahí. Yo decía, no han cometido a guiar ni Don Cachorro, más tontera, yo creo, porque no están más grandes, no tienen más edad. Lo único que pudieran hacer, la Junta de Coordinación Política en este caso, es una amonestación por parte del presidente a un diputado cuando cometa alguna interrupción y que sea infundada, así dice la propia ley interna. Una amonestación que quede en acta y que provoque un tumulto. Habría que definir qué es tumulto. Que algún diputado porte armas en el recinto legislativo se le puede hacer. En este caso ya es una amonestación que quede asentada en el acta de la respectiva sesión de comisión o de la permanente, en fin, de las actividades del Congreso. También que se dé que hablen mal un diputado de sus compañeros o que se den amenazas, ofensas a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales, que es lo que en cada sesión se ve ahí. Entonces, eso es lo que deberían haber hecho, poner a trabajar, no a esa comisión que no tiene facultades ni atribuciones, sino que las tiene. Necesitan quitarle entonces atribuciones a la Junta de Coordinación Política. Y la otra, yo decía, una tontera, están hablando también de castigar las faltas del personal del Congreso cuando ellos son sindicalizados y se rigen aparte por otras normas, incluso el personal y funcionarios. Definitivamente es una modificación a la ley interna que pareciera tiene entonces la esencia de coartar las acciones de los legisladores. No, es un show y también a lo mejor una cortina de humo, porque entonces necesitan quitarle las facultades a la Junta de Coordinación y la otra a la instructora. O sea, que entonces ¿qué funciones le van a dejar a esta instructora y a la Junta de Coordinación Política? Entonces, una cortina de humo, no sé, ven moros con tranchete, ven a los morenos ya que los están alcanzando, y no es así. Pues ellos tienen la mayoría, ellos califican, ellos acusan, ellos van a juzgar, pero ¿qué van a juzgar y en qué? Inés, ¿estás de acuerdo en lo que comenta Felipe Martínez? Es un show mediático lo que se está presentando con esta posible modificación a la ley interna. Puede derivar en eso
si repasamos qué fue lo que dijo el diputado que la propuso, que además es un diputado que está investigado por desvíos en la Comisión Estatal del Deporte, cuando él fue titular de la Comisión Estatal del Deporte en este sexenio, Carlos Fernández, tiene observaciones por 250 millones, creo, de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué dijo? sí, Ya fueron solucionados y que dice ya él, quedó. pero la auditoría no lo ha certificado. Pero a lo que voy es a que en su exposición de motivos él dice que porque tomaron la tribuna, que porque protestan, que porque dicen. Entonces, en estos nostálgicos del porfiriato, rancio panismo en ese espíritu, digo, por el otro lado, han desconocido totalmente los fundamentos del panismo, pero esa añoranza por la sociedad de castas, de que yo mando y tú obedeces, les va bien ahorita que tienen, que arrebataron, lo tienen ilegalmente el control del Congreso, porque revirtieron la mayoría por la que votaron los ciudadanos el año pasado, y la revirtieron a base de corrupción, de amenazas, de presiones. Que vale también la pena mencionar, también prácticamente la soltó quien ya le correspondía, pero pues sí, con acciones. Sí, bueno, pero a lo que voy es a que ellos lo que cuestionan, el argumento que adoptan para hacer esta medida es que porque han protestado los de Morena en las sesiones. Pues han protestado y yo creo que se han quedado cortos, porque yo creo que lo que las mujeres han hecho en sus movimientos de género es todavía tímido para lo que debería de hacer un legislador para defender su derecho a ser el gobierno del Congreso, a integrar las comisiones legislativas, a todo lo que les han arrebatado de manera ilegal los diputados y el PAN gobierno. Entonces, si dicen que eso debe de ser sancionado, bueno, tendríamos que ir a la historia y ver que cuando los panistas fueron minoría, también tomaron la tribuna, también se salieron de las sesiones, también gritaron y protestaron y patalearon. O sea, todo lo que dicen que está mal hecho ahorita en este momento es lo que ellos protagonizaron históricamente por décadas, casi el siglo que estuvieron fuera del poder. Antonio Ratia, de acuerdo con este análisis que nos presenta Inés Figueroa. Sí, es que no hay manera de estar de desacuerdo con esto, porque en sí mismo es una ilegalidad. Y ya Felipe lo comentaba hace rato, lo preocupante no es en sí los diputados, ellos que se maten si quieren, ellos que nos ayuden a acabar con esa fauna, ¿no? Pero se están metiendo con los empleados, y ellos se rigen por otro estatuto, por otra norma. O sea, que no tienen suficiente con Blanca Valles como para que les pongan encima a otro tipo de rufianes. O sea, porque siempre el trabajador, que es el que gana menos, es el que realmente trabaja, el que hace las faenas diarias en función de lo que ellos necesitan. Los diputados ahora van contra ellos. O sea, ahí sí se me hace raro. ¿Qué pretenden? ¿Qué hicieron los trabajadores? ¿O qué quieren hacer? ¿O qué preparan? Porque yo no veo ningún objeto de querer poner ahí una regla, una norma que pueda sancionar a un trabajador, un empleado. Si ya tiene de por sí en contra de su misma tradición de por años que lo han asolado, con estos dirigentes del SUSPE. Entonces, a todos luces, por donde se le vea, yo no sé si alguien se atrevería a defender ese tipo de normas o de legislaciones, considerando quiénes son los autores y la historia de vida de cada uno de ellos, porque hasta parece que los escogieron, ¿no? O sea, váyanse no sé si hubiese una escuela de ampones, escoge los mejores y tráetelos para que redacten esa ley. Lo estamos viendo, y es muy lamentable que en víspera electoral se venten los tiros. Por eso algo se está preparando, como decía Inés, que es, no sé, porque son capaces de todo. Felipe Martínez, ¿qué mensaje están enviando los diputados a la sociedad? Pues yo creo que es una intolerancia. La Casa de la Risa sigue, como decía el propio Fernández Altamirano, futbolero que tiene cuentas pendientes con la Auditoría
superior, es el mensaje que están mandando. Show de comedia, así le llamó él, y yo no le veo tanto mediático, sino intimidar a sus adversarios, en este caso los morenistas, y a Gustavo, que no creo que los espanten tampoco al sacar la chancla, y esperemos que esta comisión chancla no se le dé para adelante, porque se envió a comisiones. Han hecho una serie de reformas, adiciones ahí a la ley interna con tal de tener un control absoluto, pero si los opositores presentan alguna controversia en lo federal, porque en lo estatal no progresarían, yo creo que no funcionarían, las tumbarían en cualquier órgano jurisdiccional federal. Se ve más como una acción de coartar precisamente todo lo que se pueda implementar en términos legislativos. Sí, es que la esencia del Congreso para eso es el fuero, para que se expresen libremente, que nadie sea procesado ni molestado por sus discursos, por sus acciones. Si en los parlamentos mundiales vemos que se agarran también a cubetazos, oye, en el nuestro, ¿por qué no lo van a hacer? O sea, es una expresión también. Oye, es que se llevó mis documentos, me sacó la lengua. Es la esencia donde se juntan las corrientes políticas para discutir, y ellos al final tienen que arreglarse. ¿Y el respeto a la ciudadanía, Felipe? Bueno, es lo último que toman en cuenta, lo último que toman en cuenta, es un show, y al último se ocupan de la ciudadanía, de alguna legislación que pudiera beneficiarse. Primero pelean los espacios, lugares, luego los espacios mediáticos también, con este tipo de eventos y de acciones. Este órgano soberano que regula las leyes, pues está viendo en ridículo al mencionar que quieren crear una propia comisión interna para ellos mismos, Inés. Sí, claro, o sea, como bien dice Felipe, el Congreso es la máxima tribuna, es a donde se van a decir las cosas, los representantes de los diferentes movimientos ideológicos, políticos, partidistas, que tienen una representación popular, ahí van a decirse las cosas. Si no se las dicen ahí, ¿dónde lo van a hacer? Y hablando de respeto a la ciudadanía, pues a mí me gustaría preguntarle a los que les han quitado los terrenos en las playas de Madero y de Soto la Marina, a los que les han robado los ranchos y hasta el ganado, a los que han sido despojados, a todos los tamaulipecos que nos han hipotecado por 30 años con un endeudamiento criminal que no corresponde a la obra que se ha hecho. Hicieron, si hacemos un repaso así muy rápido de los endeudamientos, cuando Tomás Yarrington endeudó por 700 millones al Estado, hicieron un escándalo los panistas. Cuando Eugenio contrató el crédito por 7,000 millones de pesos, que nada más aquí en Victoria se representa en todo lo que hay ahí en el Parque Bicentenario, en todas esas obras, pero además hay muchas obras en otras partes. Hicieron un escándalo, y hoy que hemos visto cómo se ha endeudado al Estado por cantidades similares, pero no hay obras por ningún lado, aplauden. Entonces, respeto al ciudadano, ese es el respeto que se le ha faltado a los tamaulipecos, el endeudamiento, el despojo, el robo, el desplazamiento, todo lo que desde el Congreso se ha hecho ley y se ha validado de lo que se ha estado haciendo en el Ejecutivo. Seguimos en la mesa de análisis, quédese con nosotros, es un momento de ir a la pausa si me lo permiten, y regresamos con más aquí a la mesa de análisis. En Laboratorios Biomex nos preocupamos por tu salud. Contamos con una amplia variedad de estudios especializados que puedes realizarte para la detección temprana de cualquier enfermedad. Acude con nosotros. Nuestra ética, calidad y profesionalismo nos caracterizan. Visítanos en calle 16 Alejandro Prieto y Conrado Castillo. Sucursal Calzada Luis Caballero, frente al Hospital Infantil, y también frente al Hospital Civil. Pregunta por paquetes, promociones y descuentos. Horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 834-314-3227. WhatsApp 834-103-9989. Laboratorios Biomex es la mejor opción.
La inspiración hecha en México está en todo lo que hacemos, incluso en el mantenimiento de tu auto. Realiza los servicios de tu Kia con tu distribuidor autorizado y descubre las increíbles promociones que tenemos en accesorios originales. Dale a tu auto el servicio que se merece con Kia. Kia, movement that inspires. Vigencia del 4 de abril al 4 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en kia.com. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos a la mesa de análisis aquí en ORT Noticias. Gracias por su preferencia. Hoy estamos platicando qué opinan de la modificación a la ley interna en el Congreso del Estado que pretende disciplinar a los diputados. Felipe Martínez, comentabas tú, Comisión de la Chancla. Para concluir, ¿qué podemos decir de ello? Sí, pues regaños, un coscorrón, que se olviden de eso, que dejen trabajar a los diputados que sí quieren trabajar, porque también le están quitando funciones a la ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, que tampoco tienen mucho que hacer, una amonestación pública y privada, y si acaso una inhabilitación por un año. O sea, yo quisiera saber qué funciones va a tener esa comisión chancla, aparte de un coscorrón, y qué funciones tiene incluso la Junta de Coordinación Política, porque no puede suspender a ningún diputado. La misma ley señala las causas, los juicios que se tienen que hacer para desaforar a un diputado. No tiene futuro, tal vez, como decía Inés, están preparando algo, alguna venganza, algún golpe en contra de sus oponentes, pero ya es tiempo, ya tienen varios meses, ya tienen mucho tiempo que se pongan a trabajar, y este señor Aguiar viene de la reelección, imagínate, o sea, ¿qué se puede esperar de los otros que apenas están conociendo lo que es el Congreso? Exactamente. Antonio Arratia, para concluir, ¿qué invitación, qué exhorto se le da a los diputados? Yo solo quiero conectar algo con este hecho. Vemos cómo han llorado justamente los panistas y priistas y perredistas acusando al presidente de fomentar una campaña de odio por rechazar la reforma eléctrica. Cómo han aparecido los panistas lloriqueando como niños y los diputados como niñas chiquitas. Ya fueron a la ONU, van a ir a la OEA, van a ir al Parlamento Europeo a denunciar una campaña de odio. Se quejan de que el presidente los está boletinando con foto y nombre para que los ciudadanos los linchen mediáticamente o como sea, incluso hasta que violentamente. O sea, es un ejemplo claro de la hipocresía y del talante de este tipo de diputados. Aquellos son federales, pero no están muy lejos de parecerse a ellos, considerando su talante de hipocresía que los caracteriza, su doble moral y su constante falta de respeto hacia el sentido común de la gente. Finalmente, el que está abajo de esa pirámide es la amplia base social, que es la que sufre todo esto, y ve y dice, ¿cómo es posible que lo que supone son los mejores, los más letrados, dicen en Mejido, hacen ese tipo de barbaridades? Pues ¿qué esperamos de los que son ignorantes? Entonces mi mensaje sería, como muchas veces lo hemos dicho aquí, no estamos hablando de ningún partido a favor ni en contra, que la gente se exprese por quien sea, es justamente lo que debe hacer el Congreso del Estado, fomentar este tipo de libertades, y lo están cancelando. Entonces, llegado el momento, lo último que nos queda, repetimos nosotros aquí, en este caso yo, son las urnas, y que se expresen las urnas por quien quiera, pero que ya vayamos intentando acabar con estos tipos de políticos que lo que inspiran es mucha pena ajena. Inés, ¿se irá a cobrar la ciudadanía este próximo 5 de junio este comportamiento que hemos visto constante en el Congreso local? Yo creo que sí, yo creo que si el año pasado votaron
porque hubiera equilibrio de poderes, porque en el Congreso hubiera mayoría de un partido distinto al que despacha en el Palacio de Gobierno, y yo creo que si está viendo, y sí lo está viendo, cómo a partir de actos ilegales reñidos con la moral, con la decencia, con la lógica, se ha desaparecido esa aspiración expresada en las urnas. Yo creo que ahora será más contundente para hacerle saber a quienes practican esas formas de llevar el gobierno, hacerles saber que no están de acuerdo, que no es lo que quieren. O sea, ya se los han dicho de muchas maneras, las encuestas son contundentes. ¿Y cómo responden a las encuestas desde el Palacio? Pues con bots, con redes sociales, o sea, siguen sin entender el mensaje de las urnas, el lenguaje de las encuestas, el lenguaje de los ciudadanos que se pronuncia en las encuestas. Yo creo que va a tener que ser más contundente el ciudadano, y yo creo que así se va a pronunciar este 5 de junio para expresar su rechazo a esas formas de hacer gobierno. Felipe Martínez, coincides, ya es la tumba política probablemente de algunos grupos parlamentarios. Pues debut y despedida como partido. Desafortunadamente esta legislatura le queda vida hasta el 2024, y yo creo que si los morenos se vendieron por un plato de lentejas, como se menciona por ahí en las acusaciones, pues van a seguir teniendo el control. Lo único, el consuelo, lo único que la esperanza es que no hay una mayoría de 2/3 partes como para reformar la Constitución. Si ya dejaron las compras que se van a hacer a 10 años, entonces los siguientes gobernadores nada más vienen a pagar, pues así pudieran incluso declarar a los diputados en forma permanente en sus escaños. O sea, lo que pudiera pensarse, debut y despedida, seguramente que sí. Que se acabaron muy rápido el crédito en menos de 5 años. Con este comentario finalizamos la mesa de análisis. Agradecemos su compañía, su presencia el día de hoy. Inés Figueroa, Antonio Arratia y Felipe Martínez. Sí, que suelten la chancla, que no amenacen. La ley chancla. Gracias. Gracias, Jessica. La comisión gracias, chancla. Gracias, y de antemano usted también le agradecemos que haya estado sintonizándonos a través de ORT Noticias. Muchas gracias por habernos sintonizado. En nombre de todos los que conformamos parte de la ORT, pues le hacemos la invitación para que continúe con nosotros, y también agradecemos por parte de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Le damos las gracias y lo invitamos a que siga sintonizándonos. Esta es la máxima.